jefe de departamento audiovisual del CAM TV, de la municipalidad de Tafí Viejo, de Tucumán. Con Pedro estamos conviviendo acá, por eso hay tanta buena onda. Estamos durmiendo en el mismo lugar. Y de manera virtual está Pablo Torero, director de políticas audiovisuales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Fulquet, de producción comunitaria del IABIN, de Misiones, y de México está Oscar, ¿no? Sí, que acá no aparecen. Oscar Sánchez, bien, que es vicepresidente ejecutivo, ¿no?, de la red de México, de la red de México, de COM. Hay un eco que está saliendo de vuelta. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto. Está difícil esto, porque está por todos lados. No lo tengo a Víctor acá. ¿Y dónde se lee? A ver. Víctor Sotomayor, de la red de México también, ahí saludando. Disculpen, pero bueno, se mezcló, hubo cambios de último momento. Y Eduardo también que aparece, de la red también de México. Bien, había varios de México. Perfecto. Bueno, la idea es un poco, bueno, hablar sobre las políticas públicas para el cine comunitario. Y le damos comienzo a Facundo Sinatra de Salta para contarnos un poco cómo está la situación por allá. Bueno, muchas gracias, es un honor abrir este conversatorio, esta charla. Hola Isel, ¿cómo estás? No te saludé antes, no te crucé. Bueno, agradecido de esta invitación, agradecido de venir a La Rioja. Es inevitable, bueno, primero que nada traer los saludos de la Secretaría de Cultura, que es la que nos permite, en este caso me permite a mí estar acá, y nos permite también llevar adelante el programa de cine comunitario, cine en comunidad, le pusimos nosotros como nombre, ya les contaré por qué. Pero bueno, es inevitable hacer una breve introducción personal que tiene que ver un poco con todo esto, porque mi familia paterna es riojana y yo tengo los recuerdos de niño, de tener esa mirada de changuito hacia arriba, de ver a mi tío en la fiesta del Tincunaco, de tener esas guitarreadas en patio de tierra de verano con las alimañas que se venían a la cara, esa ruta interminable de Patquí a La Rioja con un calor que era bastante parecido al infierno, pero que cuando uno llegaba sentía que todo tenía sentido. Y eso que tenía sentido era algo totalmente cotidiano. No había nada mágico, extraordinario, ni sobrenatural. Había cotidianidad, había gente de la tierra, como lo era mi abuela, Nicolasa Fructuosa Abayay, que me enseñaron de alguna forma esto que hoy uno puede ya con unos años y trabajando en esto que estamos trabajando, en cultura en general y en particular en cine comunitario, entender que eso es la potencia, humildemente entendemos, del cine comunitario, del cine en comunidad. Lo cotidiano como lo que nos potencia, lo que potencia esas historias que buscamos, que encontramos, que nos encuentran. No hay mucho más misterio que ese, que al mismo tiempo es el misterio quizás más importante de la vida a encontrar. Lo mágico en lo cotidiano, ¿no? Como dice esa famosa chacarera. Así que es inevitable pensar en este enlace personal entre La Rioja y lo que es el cine comunitario, que es lo que hoy estamos desarrollando en Salta. Bueno, si tienen ganas vemos un video muy cortito que puede dar un marco, un contexto a lo que estamos haciendo un poquito más al norte.
Bueno, este es un pequeñísimo resumen. Contarles que este es un proyecto entre la Subsecretaría de Gestión Cultural y la Dirección de Audiovisuales. ¿Y por qué? Tiene una razón, la Dirección de Audiovisuales obviamente tiene la pericia de todo lo que tiene que ver con la parte más técnica, y nosotros como Subsecretaría de Gestión Cultural tenemos el anclaje territorial mucho más aceitado por todo el laburo que vamos haciendo año a año. Entonces, esto tiene un devenir, una historización, digamos. Arranca hace unos cuantos años, antes de la pandemia, con un proyecto que se llamaba Imágenes del Bicentenario, donde se enfocaba, a partir de la conmemoración del Bicentenario, se enfocaba en el trabajo con las escuelas. Se iba a trabajar a diferentes escuelas de la provincia y se construía, en concordancia con los alumnos y las alumnas, un guión que después se desarrollaba. Se hicieron muchísimos cortometrajes. Bueno, ahí participaba una de las compañeras que es impulsora de este proyecto, que es Andrea Rico, y también cineastas que seguramente conocen, como Alejandro Arros, que estaban ahí adelante de este proyecto. La pandemia, como tantas cosas que interrumpió también este proyecto de Imágenes del Bicentenario, y cuando volvimos de la pandemia y comenzamos un poco a reencauzar la vida primero y el trabajo después, o más o menos en paralelo, volvió esta idea de generar algo similar a lo que se fue haciendo en el Imágenes del Bicentenario, pensado en esta cuestión siempre central del trabajo con la comunidad, de poner las cámaras, los fierros, al servicio de. Ahí se empezó a pensar una idea vinculada al cine comunitario, cine en comunidad. En ese momento también tuvimos la oportunidad de que Isel visite la provincia y bueno, nos nutrió con sus charlas, con material, y terminamos de poder darle un corpus a esa idea. Esa idea, bueno, se termina materializando en lo que en un primer momento nace como cine comunitario, se llamaba, y que con el tiempo le cambiamos el nombre también por algunos ajustes que nosotros consideramos pertinentes hacer a ese ciclo, que como lo decía en el video, ya tiene en este caso 3 ediciones, y este año es la cuarta edición. Arrancamos no solo mucho más pretencioso, sino también con algo más de presupuesto. Entonces arrancamos el primer año con 6 y luego bajamos a 3 y a 3, y este año volvemos a hacer 3 experiencias. Lo que me interesaría contarles para que conozcan un poco es esto, ¿no? Cómo se desarrolla. Nosotros en este momento justamente está abierta la convocatoria. Lo que hacemos es una convocatoria a municipios y una convocatoria, nosotros le decimos tutores, que son realizadores. En un primer momento hacíamos a equipos. Hoy por hoy solo hacemos a una persona. ¿Y por qué lo hacemos? Para que esa persona se comprometa en que el equipo de filmación, de principio a fin, sea la comunidad con la que estamos laburando. Los municipios se postulan y básicamente lo que le pedimos es un compromiso. Hay algunas cosas firmadas, pero más que nada por el vínculo que tenemos durante el año es bastante de palabra, después lo formalizamos. Lo que les pedimos básicamente es algunas comidas para los que estamos trabajando en esos días de rodaje, algún alojamiento, y eso también depende ya del lugar donde sea. Por ejemplo, ahí veíamos Nazareno. Nazareno, si no conocen, desde Salta hay que llegar hasta La Quiaca, de La Quiaca hay que irse para Yavi, de Yavi hay que bajar atravesando el cerro Fundición de 5.200 metros y bajar hasta Nazareno, con lo cual la complejidad que implica ir a Nazareno no es la misma que ir a Metán, que está a 2 horas de Salta. Entonces va dependiendo si es Puna, si es Sur Gaucho o si es Chaco Salteño, también la densidad de los encuentros y de nuestra estadía en esos lugares. Tratamos de hacer entre 3 o 4 encuentros y hacemos una selección de los tutores y o las tutoras. En este caso, este año estamos acompañando a los tutores con 2 millones de pesos que, bueno, les sirve para sus honorarios, obviamente. Algunos tienen que hacer un pequeño alquiler de algún equipo si es necesario. También ellos, la verdad que lo que termina sucediendo es que se terminan enganchando y quieren sacar un dron para filmar de arriba. Hay muchos paisajes en Salta que son muy visuales y eso enriquece también la propuesta. Y algo vinculado a la postproducción y a la edición, porque también a veces ellos quieren o ellas quieren
trabajar con un colega que pueda acompañar en este final de proyecto. Lo interesante es también, ¿no?, este rol que fue cambiando, que tiene que ver con el cambio del nombre y tiene que ver con algunos ajustes o retoques. Nosotros le decíamos cine comunitario y después nos atrevimos, puede generar polémica y está para seguirla charlando. Le pusimos cine en comunidad, no cine comunitario, sino que en la comunidad. Nos parecía que por más que sea apenas un juego semántico, decía de lo que nosotros queríamos hacer. Queríamos meternos en esa comunidad y de alguna forma ahí tirar todo sobre la mesa y que se amase y que se vaya dando lo que se vaya dando. A ustedes no les tengo que explicar nada, pero siempre en otros espacios tenemos que explicar que para nosotros es más importante el camino que se recorre con esa comunidad que el producto final. La verdad es que el producto final normalmente sale muy hermoso y muy diverso también, pero depende de lo que la comunidad elige. Nos pasó este año en Alfarcito, que es un paraje camino a San Antonio de los Cobres, en la Puna Salteña, donde hay una escuela de montaña, donde van todos los chicos y chicas de parajes distintos, caminan 6, 8 horas para llegar al colegio, se quedan durmiendo en el colegio toda la semana, algunos más de 5 o 6 meses, y ellos tomaban la decisión. Y era increíble que le discutían, increíble y hermoso, que le discutían al editor. No, esto no. Ya en la etapa de edición, no, esto así no queremos poner esto, saca esto, queremos que se escuche nuestra voz en off. La verdad es que salió algo rarísimo, pero muy interesante, porque lo vamos a proyectar en este encuentro, el de Nazareno. Da cuenta de lo que es el trabajo de cine comunitario, porque todo el tiempo son ellos diciendo acción, vamos, venimos, sonido grabando, anotá, hay como un backstage todo el tiempo, que es lo que les llamó la atención a ellos, porque se habían reflejado realmente en su trabajo, aparte de que hay un hilo conductor vinculado al agua, que es la temática que ellos eligieron, porque bueno, en la Puna y en la Quebrada del Toro en particular, el agua es ancestralmente un elemento de adoración, pero al mismo tiempo la temporada de lluvia puede ser muy dañina para toda la comunidad. Entonces el agua es un elemento totalmente presente de una manera o de otra. Y después también otra de las cosas que fuimos modificando tiene que ver con la convocatoria, que nos fuimos dando cuenta cómo mejorarla. En un primer momento hablábamos con el municipio y abríamos la convocatoria al que, más o menos, al que vea luz y entre. ¿Qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba? Que llevábamos mucho tiempo tratando de consolidar ese grupo que no tenía un factor común, entonces nos quedaba muy poco tiempo de rodaje. Entonces, arbitrariamente, y creo que es una elección correcta porque vamos a seguir en ese camino, lo que le pedimos al municipio es que nos mapee diferentes grupos comunitarios ya consolidados en su localidad que tengan un objetivo común. Una cooperativa de hacedores de miel, un centro de jubilados, un club deportivo. Es heterogéneo, pero al mismo tiempo hay un factor común. Y además también nos permite poder establecer horarios comunes también a ellos y no tener que estar recibiendo un grupo diferente todo el tiempo. Eso nos sirvió mucho para poder acelerar el primer paso de acercamiento, de que nos conozcan y de consolidación de ese grupo que después se transforma en la idea final. Hoy inclusive estamos este año trabajando con la Universidad Católica, no por una cuestión eclesiástica, sino por la cuestión de que es la única universidad que tiene la carrera de trabajo social en Salta. Entonces, a partir de diferentes charlas que tuvimos, nos dimos cuenta que podíamos ser muy complementarios, porque dentro de la carrera de trabajo social hay una de las etapas, lo digo así muy esquemáticamente, donde hacen unos talleres que les costaba tener un producto, entre comillas, producto final, a los 2 o 3 talleres que venían haciendo. Y a nosotros nos pasaba la inversa. Nos costaba más, como les comentaba, esa consolidación grupal, y sí teníamos la posibilidad de ofrecer este producto final. Entonces, en un enlace, que vamos a ver cómo sale este primer año, ellos empezarían a trabajar con la comunidad, consolidando, viendo objetivos comunes, historizando y demás, y cuando ya tenemos una base sólida, o más o menos sólida, veremos cómo resulta, aparecemos de alguna forma nosotros para continuar ese proceso, terminándolo y materializándolo
en una pieza audiovisual. Bueno, no tengo que cubrir los 15 minutos que me dijeron, no es necesario, me parece que somos muchos y es importante escucharnos entre todos, ceder el espacio, ser solidarios, me parece que tiene que ver con el espíritu del cine en comunidad. Hay quien dice por Salta que estaría bueno que el próximo encuentro sea en Salta, así que la dejo acá picando. Guarda ahí. ¿Se escuchó algo? Se dice. ¿Podemos escribirlo en algún lugar esto? Se cuenta por ahí. Está grabado, está todo grabado. Se cuenta que por sea ahí. el Nazareno, dicen acá. No, bueno, sí. Vamos a estar apunados bastante rato. Es hermoso que se vaya consolidando en diferentes provincias, no porque los anteriores no hayan sido hermosos, sino porque, bueno, me parece que tiene que ver con seguir robusteciendo el sector, la propuesta, y por eso también estamos acá, gustosos, dichosos, agradecidos. Gracias a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por tus palabras. La verdad que hayas dicho que el quinto encuentro sea en Salta ha generado mucha motivación. Pero sí, está buenísimo todo lo que contaste. Así que vamos a darle ahora la palabra a Pablo Torero. Nombro nuevamente director de Políticas Audiovisuales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Pablo. Bueno, un gusto, un agradecimiento enorme de parte mío en particular y de las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires por esta invitación. Un placer también acompañarlos en esta iniciativa del cuarto encuentro plurinacional de cine comunitario, espero haberlo dicho bien y completamente. Bueno, obviamente una iniciativa que celebramos y que desde la provincia de Buenos Aires felicitamos a los organizadores y a los participantes de este encuentro. Bueno, nosotros, como algunos quizás saben, estamos atravesando el proceso de sanción de nuestra ley de fomento y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, aprovecho esta convocatoria para poner en sintonía algunas miradas que sobre el cine comunitario tenemos, el Estado bonaerense tiene y son parte de esta ley, pero también voy a aprovechar un poco para contarles algunos elementos de contexto históricos y otros medulares de la construcción de la ley, del texto de la ley y también del proceso que nos llevó hacia ella. Así que cuando me convocaron pensaba en empezar un poco para hablar del proceso en sí y contarles ese contexto con el cual arrancamos en el año 2022 cuando asumíamos en la gestión pública tanto nuestra ministra, presidenta del Instituto Cultural, la doctora Florencia Saintut, y en mi caso particular en la Dirección de Políticas Audiovisuales. Y además de asumir en la gestión, avanzábamos y nos proponíamos este desafío político y militante de regular y fomentar la industria audiovisual en nuestra provincia, que no existía tal categoría. En principio es importante también reseñar que a pesar de su magnitud y su complejidad, la provincia de Buenos Aires nos propone cuando llegamos una provincia que encontramos sin tradición en materia de políticas públicas para el sector audiovisual. Bueno, obviamente sí existían algunas experiencias que en forma alternada y no implementadas como programas continuos aparecían y se sostuvieron a lo largo de los últimos 20 años, como el programa Cinemóvil junto con el Inca, que fue interrumpido por el propio Inca en el 2024 y nosotros asumimos como una política pública nuestra porque el presidente del Inca, el señor Pirovano, decidió abandonar todos los cinemóviles de las distintas provincias, y también la Comisión de Filmaciones, que tiene más de 20 años nuestra Comisión de Filmaciones, y que venían laburando, pero bueno, salvo estas experiencias y fomentos particulares, algunos de los tantos festivales que tenemos en nuestra provincia, la cuestión es que no había una tradición de políticas públicas continuas ni programáticas para el sector en las últimas décadas. Entonces, es en el marco de esta provincia
con un volumen enorme de producción audiovisual en su territorio, muchas veces omitida y pocas veces medida, censada, publicada, con un montón de universidades e institutos terciarios dedicados a la formación audiovisual en todo nuestro territorio. Bueno, y con otros datos que seguramente conocen, con que el 40% de las personas que pagan entradas en todo el país son bonaerenses, más del 40% de los argentinos que pagan consumo de plataformas audiovisuales OTT son bonaerenses. Y bueno, estos son algunos de los indicadores de la magnitud de la provincia que encontrábamos cuando llegábamos. Y bueno, podíamos enumerar algunos otros, pero sería reiterativo. En ese proceso nos preguntamos, con tanto volumen, con estos indicadores, ¿dónde está nuestro cine bonaerense? ¿Dónde están nuestras narraciones? ¿Dónde está la historia de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestras costumbres, que son distintas a las de los riojanos, a los santiagueños? ¿Dónde está la diversidad, ¿no? La provincia de Buenos Aires es una provincia que se construye y se debate sistemáticamente en su identidad, que está además anclada en su diversidad y en su magnitud, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es nuestro cine, nos preguntábamos cuando lo asumíamos. ¿Cuál es el cine bonaerense? ¿Dónde están nuestras narraciones? ¿A dónde está la disputa de sentidos de nuestra identidad? Y allá veíamos, como en casi todas las cuestiones que pasa la provincia de Buenos Aires en sus más de 200 años de historia, existía una identidad, lamentablemente ni siquiera es ni unitario ni federal, pero no hay otra manera de decirlo, una identidad de esta provincia en disputa con la ciudad de Buenos Aires. Y en esto el cine bonaerense estaba sin límites, ¿no? Con sus fronteras indefinidas en construcción y dinámicamente. Así que bueno, este proceso de gestión pública y política de la ley se encuentra con ese contexto. También es importante decir que no por ello el sector audiovisual de la provincia de Buenos Aires no estaba constituido. O sea, estas carreras de comunicación audiovisual o de realización audiovisual que hay en toda la provincia, Mar del Plata, La Plata, Quilmes, la Universidad de San Martín, Loma de Zamora, La Matanza, bueno, son universidades, pero de 30, de 40, de 70, 80 años, que vienen formando talentos y futura mano de obra audiovisual en nuestra provincia y que terminan siendo sintetizados en un cine o en una industria audiovisual que no se nombra como bonaerense. Bueno, en ese contexto este sector audiovisual existente es el que también venía proponiendo desde hace más de 20 años un reclamo histórico, de que esta provincia con este volumen no tiene una ley que la regule y que fomente a esa industria audiovisual. Y también una deuda en términos objetivos del Estado bonaerense, por lo menos en democracia, desde el 83 hacia acá, en no hacerse cargo de no regular la industria audiovisual, de no regular y no fomentar la industria audiovisual para su sociedad. Hay, por ejemplo, propuestas legislativas en la legislatura bonaerense nuestra que datan del año 97, 98, intentando empezar a trazar los borradores de una primera ley audiovisual. Así que bueno, ese es el contexto y ese era el gran desafío, ¿no? Un Estado que tomaba la decisión política de asumir esa deuda histórica con su propia sociedad, pero también de tomar un reclamo impulsado por más de 2 décadas por el sector audiovisual de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en los 2 o 3 últimos años en donde el reclamo por la ley empezaba a crecer. En esas circunstancias políticas históricas, en la salida de la pandemia, en donde el sector audiovisual, etapa en la cual el sector audiovisual de la provincia sufrió mucho, que contarles a ustedes, ¿no? Compañeros y compañeras integrantes de la producción en el sector comunitario. En ese contexto, decía, nos tocó asumir. Bueno, voy a tratar de ir resumiendo. Soy docente universitario, me gusta hablar mucho, así que voy a tratar de ir resumiendo. Bueno,
Así empezamos en mayo del 22 este proceso, con la decisión política de un gobernador y una ministra de Cultura que nos encomendaba a nuestro equipo, integrado por compañeros y compañeros que venían del proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la construcción de los 21 puntos de esa ley, con la compañera Liliana Masure, asistiéndonos y revisando cada uno de los pasos administrativos, legales y conceptuales que nosotros damos adentro del cuerpo del texto que íbamos escribiendo, pero fundamentalmente estamos orgullosos de este proceso, pero también estamos orgullosos de que en ese proceso nosotros interpelamos y escuchamos por decisión política propia, propia de nuestra gestión, a todo el sector audiovisual bonaerense, ¿no? O sea, más de 60 reuniones a lo largo de un año y medio van a construir el texto de la ley, ¿sí? Con asociaciones de gestión de derechos, con universidades, con sindicatos, obviamente con el sector comunitario, con las reuniones con la RAC, y recuerdo las primeras con los compañeros de Cine Movimiento, con colectivos audiovisuales que venían trabajando y pidiendo fuertemente ante los poderes estatales en la provincia de Buenos Aires, como el Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, la propia multisectorial nacional del sector audiovisual, cámaras, asociaciones de productores como APIMA, CAPA, ADN, DOCA, asociaciones documentalistas, como digo, en fin, varios y un montón más que me voy a olvidar, son, digamos, de donde nosotros nos nutrimos para construir una ley que permita ser lo más representativa posible, lo más democrática posible, y que sea el resumen de la expresión de todo el sector audiovisual de la provincia de Buenos Aires, de lo que ese sector creía en el momento de la escritura del texto y de la construcción del texto, y también de lo que creía hacia futuro. En esa línea de trabajo, nosotros estamos orgullosos de ese proceso político de la gestión administrativa de la ley. Bueno, así que en ese proceso entregábamos el texto del cuerpo de la ley al gobernador Axel Kicillof en marzo del 23, con el compromiso de él ante la Asamblea Legislativa de que en ese periodo legislativo del 23 iba a enviar la ley audiovisual de fomento y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires, tal es el nombre, al Poder Legislativo para su tratamiento, ¿no? Un dato importante de ese proceso es que la ley siempre fue pensada y motorizada desde el Ejecutivo, tomando obviamente toda esta historicidad que nos acompañaba, que nos empujaba, que nos reclamaba, que nos tensaba, en una ley corta, técnicamente para la jerga legislativa, en una ley corta, porque sabíamos que el proyecto, la estrategia era que el propio gobernador sea el que le envía a la legislatura y no alguno de los diputados o de los bloques en términos particulares. Entonces fue pensada como una ley técnicamente corta, solamente tiene algunos artículos más que otras leyes provinciales. También es importante decirlo, algunos abogados de nuestro equipo trabajaron en lo que se conoce, o me dijeron ellos que se llama, yo soy comunicador social y documentalista, no soy abogado, en lo que se llama legislación comparada con las leyes existentes. Eso también era una deuda importante que confluía en el proceso, de que había otras provincias, muchas provincias que tenían su marco regulatorio, su marco de fomento, y la propia provincia de Buenos Aires, con su magnitud, no lo tenía. Eso hacía más cara todavía la deuda en términos simbólicos y objetivos. Así que bueno, en ese proceso, el 6 de junio del año 2023, el gobernador manda la ley a la legislatura para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Empieza su recorrido por el Poder Legislativo, ya no estaba en nuestras manos, y importante decirlo, en diciembre del 2023 la conformación de la Cámara, el resultado de las elecciones nacionales y provinciales cambia, ¿sí? Con un resultado negativo para nuestro espacio político y para el espacio político del gobernador, porque se reconfigura la legislatura bonaerense, por lo cual la ley sufre algunas modificaciones porque hubo que construir acuerdos de nuestros diputados con los sectores que iban a apoyar la ley pero que querían hacerle cambios. Por suerte, los cambios no modifican el espíritu de la ley y finalmente es aprobada en noviembre del 24.
2024, del 2024 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Un año después es aprobada en la Cámara de Senadores con un proceso crítico y tenso, tal cual venimos sufriendo todos los argentinos y las argentinas, y los bonaerenses y las bonaerenses en este país que se empieza a construir a partir de diciembre del 24, del 23, con algunos de ustedes quizás nos hayamos encontrado en las asambleas, en el Inca, viendo cómo el proceso político y social de nuestra Argentina impacta directamente en las políticas culturales y en particular en las políticas audiovisuales, tratando de asumir en nuestra provincia económicamente, casi siempre, todas las cosas que va tirando por la borda del gobierno nacional y avanzando en línea absolutamente opuesta con la intención de fomentar y regular nuestra industria audiovisual bonaerense cuando a nivel nacional el camino es el opuesto, puntualmente el opuesto, no hay prácticamente otra manera de decirlo. Disculpa, así que bueno, Pablo, disculpa un cachito. Recordemos que tenemos ahí 15 minutos para poder exponer. Ya estamos ahí ajustados. Si querés ir ahí cerrando. Si me cuentan vamos. cuánto llevo. Bien. Bueno, hago un repaso por los puntos de la ley. Crea un fondo de fomento de 675 millones actualizables en variación anual por el promedio de entrada según el valor Inca. La ley promueve fomentar y regular la industria audiovisual bonaerense en todas las etapas y en todas las escalas productivas de la actividad audiovisual, comprendiendo en ella los medianos y pequeños desarrollos, las grandes producciones industriales, las producciones de bajo costo, incluyendo allí, importante reseñarlo al cine comunitario como una práctica cultural que nos permita a nosotros construir nuestra identidad bonaerense y un cine que la refleje y que cuente nuestras historias. También permite la inversión extranjera y nacional de grandes productoras para la posibilidad de aplicar un cash rebate. Tiene una autoridad de aplicación que va a ser el Instituto Cultural, al cual pertenecemos, que es la que está encargada de diseñar el plan estratégico anual. Crea un registro único, crea un consejo provincial que va a velar por la distribución de los fondos. Está integrado por sectores regionales, por sindicatos, por asociaciones de directores y productoras, por asociaciones de gestión de derechos, por universidades. Esperemos que el cine comunitario tenga su lugar allí. La producción y el empleo local está defendido con una obligación de cada productora y de cada fomento que aplique que cada una de las productoras que aplica nuestro fomento, de tener la mitad de mano de obra del equipo técnico y artístico con personas de la provincia de Buenos Aires, y tienen prioridad aquellas producciones que obviamente abordan nuestras historias. También crea la distribución y la exhibición del patrimonio como un problema a resolver y construye la red de salas, una plataforma que ya está funcionando hoy, pero que también está enunciada en la ley, porque cuando escribimos la ley no estaba, que se llamaba Filma. Crea un archivo audiovisual bonaerense preocupado por la conservación y crea un fomento permanente a los más de 50 festivales de cine, muchos de ellos comunitarios, que tiene en nuestra provincia de Buenos Aires, en una ventana continua para sostenerlos, para fomentarlos y para que sigan creciendo, porque la disputa por las audiencias, por la gente que ve nuestras películas, de nada sirve que produzcamos películas, que fomentemos la producción de películas, y esas películas no llegan a nuestras audiencias, a nuestro pueblo. Y todo este proceso que que se cumplió en abril de este año, 4 años en nuestras vidas, es quizás el punto de partida que obviamente nos va a trascender para una historia audiovisual de la provincia de Buenos Aires que permita narrar las historias de nuestro pueblo, que permita reconocernos en estas películas, en estas imágenes, estos sonidos, que nuestras costumbres, nuestras regionalidades, nuestra música, nuestra forma de enamorarnos, nuestra forma de comer y de divertirnos y de entristecernos puedan aparecer reflejadas en esas imágenes que consumimos diariamente. Así que bueno, muchas gracias, perdón por haberme extendido, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos ustedes de aquí de La Plata. Bueno, muchas gracias, Pablo.
por contar todo este proceso tan bueno que está pasando en la provincia y que claramente el cine comunitario tiene que tener su lugar ahí, vos ya lo dijiste. Así que sigamos ahí ahora con la compañera Patricia Herrera, de la Secretaría de Cultura de La Rioja, que está acá al lado mío. Así que, bueno, le damos la bienvenida y toma la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Hay una dimensión de por ahí de este diálogo más desde lo institucional para conocer cómo estamos organizados y en ese proceso de construcción desde nuestras áreas, desde el gobierno local, como lo es esta sala, que me preguntaba recién el compañero, esta sala Inca, sala de espectáculos, el espacio 73, que alberga la proyección nacional, local, regional. Es uno de los espacios más apreciados que tiene el gobierno local y nuestra institución. Nosotros somos parte de un ministerio de Turismo y Culturas que en esta gestión, bajo la conducción de nuestro gobernador Ricardo Quintela, ha permitido jerarquizar el área de gestión de cultura con un ministerio donde 4 secretarías son las que la conforman: la Secretaría de Turismo, de Mujer y Diversidad, de Juventudes y de Culturas, entendiendo como un trabajo participativo, de un diálogo y de esa famosa batalla cultural que se podía dar a través de la gestión y los principios que puedan marcar ese camino. Dentro de la estructura de este ministerio se ha tenido esta perspectiva de poder conformar un organigrama amplio como una dirección de cine que hoy conduce Eve Estrabú, realizadora local, profesional, que además en estas comunidades chicas, regionales del norte, podemos tener en el tiempo el contacto, la amistad, los vínculos, las tensiones, los proyectos que de alguna manera generan no tan solo conocimiento, sino parte de un camino identitario, ¿no? Dentro de nuestra área hemos conformado una vez con esta definición de la dirección de cine, la coordinación de medios audiovisuales que tenía esta dimensión de un trabajo comunitario, de una dimensión que todavía se está explorando, que también tiene que ver con distintos procesos. Se venían realizando, hablo desde la gestión cultural, la expertise en el ámbito específico, de proyección, de cine, de técnicas, está en mis compañeros, pero desde esta gestión que por ahí puede tener una amplitud en su visión, notábamos que había otro tipo de procesos que en una primera etapa con la pandemia hubo una reinvención y hubo un nuevo desafío por generar una potencialidad ante lo audiovisual que ha sido un aprendizaje, no estaba ahí, sino estaba en la pantalla principal. Creo que eso en lo particular desde la gestión ha generado un norte o también un modo de ver las debilidades que teníamos ante el sector y ante lo comunicacional, porque yo me preguntaba en ese momento si hubiera estado más desarrollado como un ámbito o como otra expresión de las que estábamos acostumbrados, hubiera sido más dinámico ese proceso comunicativo que llevó un momento, ¿no? Hubo ahí convocatorias y parte de los procesos, porque ya lo comunicacional era a través de la pantalla, y me imagino que para ustedes debe haber sido un foco en lo creativo y en los procesos creativos
propuestas, ¿no?, icónicas. A través de este proceso, bueno, se fueron trabajando. Yo creo que todo lo que acontece en mi provincia es en términos comunitarios, participativos, colaborativos, aun cuando las producciones nacionales llegan aquí por la oportunidad o por la estética de alguno de los espacios que se pueden proponer para determinados proyectos. Hay un trabajo que, entendiendo la capacidad que tenemos acá con la distribución de nuestros departamentos y conociendo la de Salta, es totalmente diverso, ¿no?, los procesos de gestión que aún tenemos. Además, se conformó un espacio, un programa denominado Culturas Activas, que también fue un proceso post-pandemia que nos llevó a descentralizar la actividad vinculada a la gestión cultural en su diversidad de expresiones, pero era generar focos en el territorio y los cruces de las referencias en las propuestas culturales que pudiera ser una experiencia. Siempre se mantuvo este foco en general de que la experiencia no tan solo sea para quienes reciben una propuesta creativa, sino para el tallerista, el hacedor o quien pudiera participar. Dentro del campo audiovisual hay proyectos que han podido llegar a generar ciclos, ¿no?, y distintas propuestas, como lo es Rosarito, que era un objetivo que comenzaba ese proyecto con un Zoom, el primer Zoom de reunión, en donde empezábamos a pensar cómo contar la historia y cómo podía llegar, y en el tiempo no tan solo fue un proyecto de animación, sino que generó una red con riojanos y riojanas vinculados en distintas partes del país, con un proyecto de animación, y el anhelo en ese momento era intentar generar la institucionalidad en la formación de animación que quedó ahí con el compromiso de Tristán, pero no lo pudimos lograr. Que también fue un anhelo dentro de nuestro ministerio poder conformar esos espacios de formación. Dentro de este proyecto más territorial y barrial, Culturas Activas fue un motor, una convocatoria que invitaba a hacedores, propuestas que se hablaba en comunidad para poder acercar, y ahí el cine comunitario tuvo su espacio, que está en su proceso fundacional, que convoca desde la institucionalidad y también desde las escuelas de cercanía para poder trabajarlo, que es un foco en el que Marcelo y el área de medios audiovisuales ha ido desarrollando. Y digo fundacional porque cada momento y cada motor nos genera, ¿no?, una expectativa de poder potenciar, y creo que es el desafío que aún tenemos. Cuando él me llamaba en el último encuentro, mira, estoy acá, ya estaba allá, o sea, ni siquiera lo propuso acá. O sea, voy a viajar, no, ya estaba, ya de allá me llamó. ¿Te parece? Sí, re. ¿Pero por qué? Porque nuestra provincia hace un par de años no tan solo forma parte de la red de Ibercultura Viva, lo cual nos permitió tener otro tipo de conocimiento en estas dimensiones comunitarias. Sentía que también era una distancia que teníamos los gestores y gestoras dentro de la institución. Hablar de la accesibilidad era que una entrada sea gratuita, hablar de lo colaborativo y participativo era que la actividad esté en un espacio abierto, y digo, wow, qué interpelación tan importante, que al menos me genera en lo personal de sentir que tenemos todavía mucha tarea por hacer y que aún no podemos cubrir esas expectativas. También mi equipo me dice que tenemos el síndrome de la agenda vacía, lo cual no sé si es bueno o malo, pero
en realidad el intento de poder cubrir o pensar cómo trabajar esas otras dimensiones es lo que hoy es motor de al menos el equipo en gestión, y lo observo y es una observación casi psicótica que tengo en cada una de las acciones que hacemos, porque me parece que hoy es en comunidad, es político, es participativo, es colaborativo, y comencé a leer la configuración de esta organización una vez que Marcelo me llamó del otro lugar en donde ya me dice, ¿te parece? Sí, en donde ya qué, y empezamos, bueno, creo que los Herreras somos así, tenemos esa cuestión de tener esa inmediatez y comenzar a pensar cuáles serían esas configuraciones para tratar. Eve hace un tiempo, en el mes de marzo, hizo un encuentro de realizadoras mujeres con una producción con una dimensión en lo comunitario particular, en las problemáticas y en el territorio, que vuelve a generar esto de las interpelaciones que tenemos con cada uno de los procesos en las programaciones que hacemos. Y en esto el territorio y la regionalidad de nuestro país lo tienen en común, ¿sí? No tan solo es la participación de los festivales o si necesitamos configurar esos festivales, sino es esto, ¿no? Contar nuestras historias con capacidad instalada local, con la propuesta que venga y que nuestro hacedor local no sea el que lleva el cable, ¿sí? Hablo sin terminología absoluta vinculada al cine, pero me parece que dentro de nuestros programas y concepciones en los gobiernos locales, la vinculación con las instituciones educativas, una ley que tal vez quedó atemporal a los tiempos de hoy, que es la ley del video, que es mal llamada mecenazgo, es una degradación de impuestos ante entidades, pero también con un conflicto social y económico que vivimos ante la conducción de nuestros gobiernos. Se ve incluso el proceso comunitario con serias dificultades. Y a su vez se ve la oportunidad de que estas redes tomen potencialidad, que tengan identidad, porque hay algo en común que compartimos con Diego Ayur de Salta, con José Lo de Misiones, en donde hay un foco muy trabajado en lo audiovisual, que a mí me llama mucho la atención. Lo hablamos con Catamarca, que quizá tiene procesos todavía muy recientes, tal vez, ¿sí? Dentro de la institucionalidad. Tucumán, que tiene otro tipo de organicidad, bueno, Jujuy, que tiene una potencialidad también en sus festivales y lo que ha logrado. Digo, hay una regionalidad que también tiene en común la gente, la comunidad, el valor de sus festividades populares, religiosas, identitarias, y que cada vez que son contadas llegan a lugares con otro tipo de sensibilidad. Y en esto de empezar a tener esta dimensión en el área comunitaria, que pensaba, si nos tocara de nuevo tener la oportunidad de estar en espacios de gestión, debería ser un área tan paralela a un sector administrativo, ¿no? Porque o un área administrativa, porque digo, si no pensamos en lo que decía el compañero, en el público receptivo, en la formación de públicos, en la rueda que se genera ante esas miradas de los productos culturales y creativos que llegan, sería todo individual. Y creo que estamos hoy para generar otro tipo de
de miradas. Así que celebro que la RAC esté acá. Nos vamos a quedar con esta, creo que es el primer proyecto en común que llevamos adelante con la dirección de cine y con nuestra subsecretaría de gestión, con el equipo de innovación, con el equipo de cine comunitario. Marcelo ya espera que en el organigrama diga cine comunitario. ¿O no? Pero digo, hay una potencialidad que hoy nos convoca y nos reúne para también tener una posición. Creo que ante tanta destrucción institucional e ideológica y que seguramente ustedes los deben hablar y generar esas tensiones a diario, existen estos procesos constructivos que pueden generar esta comunidad que además evoca su trabajo a la dimensión comunitaria y que de verdad es un desafío, y no lo digo declamativo, nos gusta acaudillar los procesos de gestión que traemos a nuestra provincia. Considero que es una particularidad que tiene nuestra provincia y está estratégicamente ubicada. Para algunas instituciones somos Cuyo, lo cual hablamos, y para otras somos Norte, pero tenemos una relación con Córdoba, el centro y Buenos Aires increíble. Así que desde nuestro ministerio, con el profe Gustavo Luna, desde nuestra secretaría y nuestro gobierno, consideramos que es una oportunidad poder promover la actividad comunitaria en todas sus expresiones. Hace unos días lanzamos una diplomatura que comenzó siendo una diplomatura de gestión cultural, la técnica, que autor, y de verdad que en el proceso se transformó en una diplomatura de gestión comunitaria, en clave comunitaria, con el apoyo de Ibercultura, porque quizás entre nosotros y nosotras podemos acortar las distancias, romper las temporalidades y promover proyectos por el bien común. Así que simplemente eso, muchas gracias y espero que se disfrute de todo este encuentro acá. Y insisto, la expertise en el trabajo vinculado al audiovisual es la excelencia de nuestros equipos, que además generan vínculos con las plataformas gubernamentales que también se han creado en estos tiempos de comunicación audiovisual y que por supuesto no dejan de formar parte de los contenidos que se conforman a través de nuestros equipos. Así que simplemente eso, me parece que hay mucho más por hacer y tiene que ser una potencialidad política que pueda responder de otra manera a los contextos actuales. Buenísimo, Patricia, muchas gracias. Me encanta lo que estás diciendo, mucha paz me generas. Y escuchar que el apoyo que generan en torno al cine comunitario, la verdad que es para que otras provincias lo podamos también agarrar, tomar y proponer, ¿no? Y esta regionalidad también que se nota también en el vínculo con otras provincias, está buenísimo para poder trabajar en conjunto. Así que, María Misiones. Y bueno, ahora le damos la palabra a Pedro Vicente, y lo voy a decir de vuelta, ¿sí? Jefe de Departamento Audiovisual del CAMTV FISI, Municipalidad de Tafí del Valle, Tafí Viejo, esto lo hablamos ayer, de Tafí Viejo, de Tucumán. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, nada, transmitirle el saludo a nuestra intendenta de la ciudad de Tafí Viejo, la doctora Alejandra Rodríguez, de nuestro secretario de Cultura, Marco Acevedo, y todo el equipo de la Secretaría. Gracias, RAC, y gracias, Gobierno de la Provincia de La Rioja, por recibirnos. La verdad que tiene un hermoso
todo lo que vamos viviendo en estos días con los compañeros. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Digo, ustedes dijeron creo que todo, y nuestros compañeros allá también en la pantalla, y yo decía, ¿qué podemos transmitir nosotros desde nuestro proyecto que nos pueda servir y que pueda ser como, nada, una experiencia para ustedes de empuje, ¿no? De seguir adelante con estas políticas que hoy en día están tan venidas a menos por un gobierno nacional que quiere invisibilizarnos, ¿no? De algún punto, desde lo cultural y desde lo comunitario, ¿no? Principalmente. Y yo podría contarles un montón de cosas que son como anécdotas muy, muy lindas de esta relación que establece el municipio con la comunidad y cómo fuimos aprendiendo y entendiendo este espacio de construcción, utilizando estas herramientas del lenguaje audiovisual, que es del palo donde veníamos, los locos que nos juntamos un día con el que fuera nuestro intendente anterior, Javier Noguera, y que planteaba él una política de gobierno municipal que atendiera básicamente la problemática de la gestión ambiental. Y entonces ahí el festival tiene esa particularidad, ¿no? Nosotros nos juntamos para ver qué herramientas del lenguaje audiovisual podían aplicarse a una gestión pública, municipal, del cuidado ambiental. Entonces propusimos el proyecto primero con un centro audiovisual municipal, que de alguna manera, y todo tiene que ver con todo, también tenía que ver con la posibilidad de haber trabajado en un proyecto en algún punto comunitario, que era un documental que hablaba sobre la historia de Tafí Viejo y de sus talleres ferroviarios. Tafí Viejo es una ciudad netamente ferroviaria, con una gran historia en ese campo, y que habiéndolo estrenado ese documental en una histórica sala de Tafí Viejo, creada en 1920 de la sociedad. Tafí Viejo es una ciudad que, al ser ferroviaria, de matriz ferroviaria, pudo reunir a muchos obreros del mundo, ¿no? Algunos escapando de la guerra, otros, digo, obra de mano calificada de ciudades de Europa, España, Italia. Entonces se generó un crisol de razas, y con eso una idiosincrasia cultural muy característica de la ciudad, ¿no? Y a diferencia de otras ciudades que se desarrollan a partir de una plaza principal, Tafí Viejo se desarrolló a partir de la existencia de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, ¿no? Y los antecedentes son ferroviarios, porque el primer cine de Tafí Viejo fue ferroviario y funcionaba ahí en los talleres ferroviarios. La banda municipal de música fue ferroviaria, los bomberos fueron ferroviarios, y Tafí Viejo tuvo 7 cines en su época dorada. Y entonces todo eso se había perdido, y de repente nos juntamos para ver cómo podíamos volver a hacer que eso vuelva a ser funcional para la ciudad, y así fue que pudimos contar con el funcionamiento de un espacio Inca también, de una red de cine de Mercosur Audiovisual, y en torno a eso, bueno, empezar a hablar de a ver qué más podíamos proponer como centro audiovisual municipal para generar un espacio de diálogo y de aprendizaje. Y ahí nació nuestro Festival Internacional Cine de las Yungas, que vino a unir esa gestión, esa política de gestión que tenía que ver con el cuidado del ambiente, con las políticas de gestión educativa y con el cine, ¿no? Como un intermediario y un elemento ahí a poner en juego para la práctica audiovisual. Y hay que decirlo, y esto tuvo como base principal una decisión firme política, ¿no? Hubo una persona que dijo, lo vamos a hacer, pensemos cómo, y vamos viendo sobre la marcha y construyendo este espacio audiovisual en Tafí Viejo. Tanto es así que fuimos también protagonistas de la redacción de la ley de cine de Tucumán. Tafí Viejo fue una de las sedes de uno de los foros que discutió la ley. Ahí el compañero nos decía de Liliana Masur estuvo en Tafí Viejo, y el Instituto Nacional de Cine también estuvo apoyando toda esa movida que generamos en Tafí Viejo. Y bueno, y de repente lo primero que hicimos es llamar la atención, ¿no? De repente Tafí Viejo estaba como golpeando puertas en todos lados, en todas las instituciones, en el Inca, y tratando de alguna manera de llevarles esta intencionalidad que teníamos de volver a reconvertir una ciudad que históricamente había tenido un polo audiovisual importante, 7 cines, una idiosincrasia ferroviaria que se veía en cada rincón, ¿no?, de la ciudad,
Y bueno, y ahora la temática ambiental. Y era, además, en el 2016 hablamos de esto, era como comenzar a hablar de las políticas ambientales, ¿no? Entonces fue como un momento bisagra muy interesante que generó 10 años de festival. 10 años de festival y de convencimiento, porque digo, cuando pensamos el proyecto dijimos, bueno, tiene que ser accesible, ¿no? Sí, tiene que ser accesible y acá tienen que estar todos, tienen que estar toda la comunidad, todos los colegios, todas las formas, ¿no?, de instituciones de la ciudad. Tiene que tener formación, sí, por supuesto, porque también necesitamos que nuestros realizadores de la provincia se acerquen al festival, nos podamos nutrir y articular con ellos, y las instituciones, la Escuela de Cine, la Dirección de Medios Audiovisuales de la provincia, digo, todos esos estamentos puestos en función del proyecto, y después tenemos que lograr continuidad, digo, la continuidad se logra con los objetivos que nos proponemos, pero con los resultados, y esos resultados deben ser concretos, ¿no? Y lo venimos sosteniendo así en un espacio de construcción, porque no es que, sí la tenemos reclara, no, para nada. Fuimos construyendo sobre la base y encontrándonos con un montón de conflictos, problemáticas, desde la más mínima que sucede, ¿no?, cuando hacemos cine, hasta la más grande, pero bueno, tratando con un equipo multidisciplinario y con todas las áreas comprometidas del municipio, enfocarnos en ese pequeño espacio que se creaba en el 2016. Tenemos más de 120 cortos realizados con escuelas primarias y secundarias de Tafí Viejo, donde la temática ambiental obviamente es el eje por donde gira todo, ¿no? Y los chicos 3-4 meses antes del momento del inicio de la actividad del festival están trabajando en esas etapas de formación. Abrimos un campo de trabajo fundamental en la provincia porque articulamos con los realizadores audiovisuales, ¿no?, que para ellos también es una salida laboral, formamos equipo de trabajo, logramos esto que vos decías, la experiencia, ¿no?, y esto que vos decías, en comunidad, ¿no?, estar ahí, digo, llegar después de haber hecho un montón de cosas, ¿no?, que se entienda que no vamos a un lugar a invadir y a proponerle una idea súper bonita de hacer un corto, no, vamos al final del trabajo, ¿no?, del municipio como estado presente en la comunidad, ¿no? Y entonces ahí también somos una herramienta entre ellos y las demás áreas, ¿no? Porque vamos solucionando sobre la base todas las complicaciones que tienen que ver con esta aventura de ir a hacer una película, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empezamos como a crecer de alguna manera y bueno, y Tafí Viejo, además, digo, tiene en ese plan de gestión ambiental tiene un centro de interpretación ambiental y tecnológico, tiene una planta que recicla residuos y los transforma, y eso ha generado todo, digamos, una comunidad de trabajadores nuevos y capacitados en cuestiones ambientales, y además también es ejemplo a nivel provincial de gestión ambiental, y hoy en día, digo, es como el modelo a seguir por la misma provincia de Tucumán, ¿no? Entonces, bueno, ahí entró el festival, digo, y qué loco porque solo queríamos hacer un corto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que era todo, ¿no? Y eso creo que nos puede servir a nosotros para decir, bueno, pero ¿cómo trabajamos desde el cine y desde nuestro proyecto con las instituciones? Yo creo que es fundamental poder articular con ellos porque nos necesitamos, ¿no? Nos necesitamos. Y yo creo que ahí está el desafío, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo seducimos? ¿Cómo los atrapamos, si se quiere, ¿no? ¿Cómo logramos que eso funcione? Pero no para que veamos el corto al final que lo hacemos y nos parece genial, sino para que de alguna manera quede ahí el germen, ¿no? Y yo siempre digo, todos los años aprendemos algo nuevo. En el último festival vivimos una experiencia distinta, que no tenía que ver con nada, el momento del estreno, de los chicos llegando. Era una experiencia minimalista y 100% comunitaria, y tuvimos la suerte de que Isel nos acompañe de la RAC y vivimos un momento mágico que no lo habíamos vivido antes. Y entonces ahí entendemos que no, bueno, es un proyecto, pero un proyecto es como un guión, ¿no? Como un guión que puede sufrir modificaciones y solo nos sirve como para tener un horizonte, ¿no? Y sobre eso vamos articulando, vamos cambiando cosas, de repente decimos, che, me parece que acá no, acá sí, primero esto y después aquello. Y fuimos como entendiendo esta idea de un festival de cine que tiene también una pata internacional, obviamente, y que también tiene espacio de formación profesional, ¿no? Porque tenemos masterclass, y también tiene invitados que vienen de realizadores de otros, y también presentamos películas, digo, no dejamos de que pierda la esencia del cine, por supuesto, ¿no? Pero hacemos que todo tenga que ver con todo, y todo termine siendo
el producto final de una gestión conjunta entre un Estado presente y la comunidad, y nosotros felices, ¿no? Y felices porque de alguna manera vamos viendo los resultados y son positivos. Son 10 años de festival, es mucho, y 10 años de un festival sostenido por un municipio, ¿no? Es un montón, y obviamente la decisión política tiene un peso muy importante. Digo, hay que ver que si no hubiese sucedido eso y no hubiésemos tenido esa visión de una persona, no podríamos estar, porque además tenemos que sostenerlo y lo venimos haciendo y podemos fundamentar, ¿no? Podemos decir, el festival se hace este año por esto, por esto, por esto, y acá están los resultados y son cuantitativamente comprobables, ¿no? Y bueno, y la comunidad, digo, porque empezamos con los chicos, con las escuelas, pero después vimos que el nenito que estaba por filmar con nosotros venía con la mamá y el papá, y por ahí veíamos que el mamá y la papá eran productores, el rol de ellos era la producción, porque se habían armado cositas y ya la traían, y dijimos, bueno, pero no tienen que estar, vengan mamá y papá, y nos sentamos con ellos, y después fuimos haciendo y ahí es cuando en el encuentro con Isel, cuando le contaba, me decía, pero Pedro, ¿eso es cine comunitario? Y decía, no, Isel, es un festival, y me decía, no, Pedro, es cine comunitario. Y ya entendíamos que el concepto de la comunidad también tenía que ver con lo educativo. La comunidad educativa es parte de la comunidad, y nosotros hacíamos ese tipo de cine, ¿no? Y también teníamos una partecita del festival que se llama Fisi en los Barrios, que era lo que nos unía también desde lo comunitario, porque ahí puede no pasar que contemos una historia relacionada con una temática ambiental. ¿Por qué? Y porque sí, porque llegábamos y las realidades eran otras, en cada barrio en particular, entonces algunos hablaban de esto, otros hablaban de aquello, y ahí, bueno, ahí encontramos también el germen, ¿no?, de lo comunitario en ese proceso. Entonces, de repente estaban las escuelas, los colegios y los chicos con su mirada particular sobre nuestro planeta y el cuidado del ambiente, que también tenía que ver con la idiosincrasia, la cultura y todas las cuestiones que iban dando vuelta alrededor, pero también estaba la comunidad de la gente grande, adulta, con la mirada, con nuestras miradas, con nuestros prejuicios, con nuestras problemáticas. Digo, de 10 cuadras para acá y de 10 cuadras para allá, historias totalmente diversas y distintas, ¿no? En una ciudad. Entonces ahí empezamos como a decir, bueno, tenemos que prestarle atención a todo lo que nos pasa, ¿no? Y fue construyéndose ese espacio que sigue siendo un espacio en construcción y que, bueno, ahora nosotros nos planteamos otras formas, ¿no?, de seguir haciendo el festival, ¿no? Y bueno, y tuvimos la suerte también de que, y están acá presentes nuestros hermanos mexicanos, de haber sido invitados a la Ciudad de México para contar la experiencia del festival en el tercer foro de Ciudades del Aprendizaje de la red latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje, porque Tafí Viejo forma parte de la red mundial de la UNESCO de Ciudad del Aprendizaje, y nuestra práctica, bueno, pudo también estar ahí en México y transmitir este proyecto. Salta también estuvo presente, así que bueno, nada, digo, ¿qué contarles yo para que a ustedes les resulte motivador, ¿no? Porque bueno, más allá de todas nuestras ideas, bueno, también están otros factores que hacen que nuestras ideas se concreten o no, ¿no? Y todos sabemos que los presupuestos y las cuestiones, los financiamientos, digo, entonces articular con los demás hay que celebrarlo, y este momento de encuentro entre nosotros es eso, ¿no? Yo ya hablé con un montón y ya quiero hacer cosas con un montón de ustedes, y ustedes también con nosotros, digo, y eso creo que es lo que nos va a salvar en este tiempo en donde tenemos que dejar los individualismos y pensar en comunidad, ¿no? Porque encima somos la Red Argentina de Cine Comunitario, así que el nombre lo dice todo, ¿no? Y recuperar un poco la emoción, esto que hablábamos nosotros, ¿no? Y de la escucha activa, que también hablamos hoy, y de parar la pelota a veces cuando hay que parar la pelota, ¿no? Porque a veces hay que parar la pelota y bueno, no haremos cine hoy, pero che, miremos para allá, veamos qué está pasando acá, que no estamos llegando. Digo, nosotros todavía tenemos pendientes, hicimos una edición con chicos del secundario, porque siempre el festival, no se los dije, pero fue con primarios, hicimos un año secundario, entramos a la población de adultos mayores. Digo, hay un montón de pendientes y pensamos que todavía queda un montón de historias por contar con nuestro festival, ¿no? Y entonces, pero yo decía, bueno, ¿pero qué me queda? Porque uno va teniendo como esas instantáneas de los festivales, y a mí me puede quedar la idea de que una mamá se acerca y de repente dice, mi hijo está recontento, un nenito de 7 años,
y le fui a comprar ropita para la noche de hoy, porque era la noche del estreno, ¿no? Entonces quedan esas cosas, ¿no? Quedan esas experiencias que son transformadoras. Pues digo, son experiencias transformadoras, le estamos cambiando. Primero ese chico está viendo que el cine se puede hacer con un celular, ¿no? Lo que decíamos también, y que se hace cine, digo, y se hace cine en el barrio y que por cuadra tenés una historia si la querés contar, ¿no? Y digo, estamos transformando, ¿no?, la realidad de esa comunidad a través de la magia del cine, la magia del cine como debería ser, ¿no? O como la pensamos nosotros, ¿no? Entonces, nada, un corto, digo, me quedé con el concepto este de nuestras compañeras contando la película, ¿no? Cuando estuvieron presas, y un corto que empieza con un chico saliendo del colegio y tirando una botella, ¿no? Tirando una botella al piso. Una proyección así como una sala como esta, lleno de chicos de los colegios, y bueno, y el corto va contando el camino que esa botella va haciendo, y va generando un impacto, digamos, ambiental negativo, ¿no? Y que termina con un hecatombe hacia a nivel mundial. Y un flashback y una idea de volver para atrás a la misma escena de inicio, y el chico como, ¿no?, como guardando la botella y evitando toda la catástrofe futura, ¿no? Y terminar, y yo así venir súper contento, en medio de la oscuridad, prender las luces, y en ese, digo, es como muy cinematográfico, porque en ese momento que hay, ¿vieron esos momentos cuando uno ve algo muy bueno, que hay un silencio, ¿no? Un silencio de segundos, ¿no?, en donde uno dice, bueno, che, me tengo que acomodar, acabo de ver algo que me impactó. Una nenita así, diciendo, ¿todo eso puede pasar si tiro una botella al piso? Listo, digo, eso fundamentaba todo el festival de ese año, ¿no? Haber transformado... Pedro, estamos pasándonos. Vamos cerrando. Y eso que hablo rápido. Hemos transformado con esa acción, ¿no? Y digo, quedarnos con esa idea, ¿no? No pensar en lo macro, sino en lo micro, en lo chiquito, en lo pequeño, y de ahí si podemos subir y ir hacia arriba, mucho mejor. Pero digo, me parece que son algunas experiencias que me gustó compartirla con ustedes, y muchas gracias. Así que, gracias, chicos. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Tafí Viejo está pidiendo un encuentro también. Está pidiendo un encuentro, Tafí Viejo. Bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera de la RAC, a Verónica Fulquet, del Instituto de Yavín, allá. Bienvenida, compañera. Hola, ¿cómo están? Qué felicidad. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Ahí está, bien. Bueno, saludarles a todos, a todas. La verdad que vengo siguiendo la RAC desde aquí, todo el encuentro. Muchas gracias, La Rioja. La verdad que hermoso todo lo que está sucediendo por allá, así que súper feliz. Y escuchar a todos los compañeros y de las diferentes provincias, también viendo cómo cada uno va gestionando y fortaleciendo en sus espacios, también me nutre mucho. Yo soy parte del IAVIN, el Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia de Misiones, del área de producción comunitaria, y bueno, quiero contarle un poquito el camino para poder llegar a este lugar y cómo seguimos fortaleciendo el cine comunitario. La verdad que escuché mucho esta construcción colectiva, esta necesidad de foros, de políticas de construcción participativa, y bueno, un poco así es como nació la ley acá en Misiones. Nosotros tuvimos el Festival de Ópera en Cortos, tenemos el Festival de Ópera en Cortos, que es un festival que hizo esto, tratar de buscar cómo llegar el audiovisual en Misiones, mostrar las obras que se hacían, cómo hacíamos para que nos conozcamos, empezar a saberse quiénes estamos trabajando en el audiovisual adentro, ahí en la provincia. Y bueno, fue creciendo, se armó una red de audiovisual, empezaron trabajando con las universidades, trabajando con diferentes instituciones, se forjaron y bueno, pudieron, pero no fue parte de esa construcción, pero bueno, se logró la ley que hoy nos trae a este instituto, que es el Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia, en donde el cine comunitario está contemplado, porque en ese momento, cuando estaban construyéndose las necesidades del sector audiovisual, eran también desde un carácter
comunitario, de una construcción comunitaria, de una forma colectiva. Esto me trae a esto de estar presentes constantemente, esa necesidad, esa red, eso, vernos hacia los costados y esa circularidad, forjarse para diferentes políticas públicas que nos puedan sostener y sustentar en nuestros espacios. Desde el 2016 se crea el Instituto de Artes Audiovisuales, ahí es donde empiezo yo a trabajar con el cine comunitario, y un poco escuchando a los compañeros me identificaba tanto con Facundo de Salta y con un compañero de Tucumán, La Rioja también, esta construcción de que la comunidad está presente constantemente, pero a su vez, ¿cómo lo llamamos? El cine de la comunidad, tal. Y yo sentí que trabajar y identificarnos como el cine comunitario nos da una identidad justamente para estar presentes y seguir forjando. Esto que se crea luego, la red de Argentina de Cine Comunitario, para poder trabajar y para poder trabajar comúnmente en red, así poder llegar al Inca y poder generar el programa Fernando Birri. Todo esto nos dio esta construcción de una identidad. Desde el área de producción comunitaria, lo que empezamos a hacer es trabajar con un programa que se llamó Cine Joven Comunitario, que empezamos a trabajar en las escuelas, buscando a ver justamente ese tutor, esa persona con el conocimiento. El instituto está para fomentar al arte de audiovisuales, entonces ayuda mucho, busca tratar de llevar líneas de fomentos a trabajadores del sector audiovisual. Y por supuesto que a través de diferentes formaciones y diferentes acompañamientos, tratar de que se forje esos técnicos, esas técnicas adentro de la provincia, y a su vez, dentro de lo que es la producción comunitaria, ir llegando y escuchar a esas voces que por ahí no son tan escuchadas, ¿no? O que no tienen el conocimiento. Uno piensa, lo escuchaba el compañero de Tucumán que dice, bueno, esas historias que hay por contar. Bueno, Misiones es un crisol de raza, realmente tenemos frontera con Brasil, fronteras con Paraguay, entonces hay una diversidad enorme de historias, de mucha migración, de mucha identidad, de lo que significa la Tierra Colorada, de pueblos originarios, darle una identidad también al pueblo originario, a un cine indígena, hablar de un cine comunitario y hablar de un cine indígena también, escuchar. Bueno, un poco la construcción de la ley fue a través de foros participativos, sigue siendo en donde todo el sector se reúne para poder discutir las políticas públicas que se van a generar cada 2 años. Está constituido por un consejo directivo de 7 integrantes que son representantes del norte, el sur, del Paraná y el Uruguay, que son los ríos que nos rodean, y un representante de la universidad y un representante del sindicato. Estos consejeros son votados por sus propios distritos de búsqueda de tal, y tenemos el presidente del instituto que viene del Poder Ejecutivo. Y entonces entre todos vamos como construyendo y buscando la forma de que estas políticas estén presentes, se escuche al sector, se visualice qué es lo que necesita. Desde el área de producción comunitaria es transversal un poco a las gerencias de capacitación e investigación, exhibición y distribución y de fomento, y busca en ese plano tratar de armar programas en donde esté la formación. Hemos trabajado con el programa Cine Joven, trabajando con una franja etaria de jóvenes. Hoy por hoy tenemos la formación de formadores en cine comunitario, que ya abrimos la franja etaria a diferentes organizaciones, a diferentes grupos, a grupos culturales que quieran forjar y fomentar ese cine comunitario en sus comunidades, con sus colectivos, con sus necesidades. Y esos colectivos que pasan por esta formación y que se van consolidando, buscamos que luego puedan llegar a la línea de plan de fomento, que hay un plan de fomento integral, en donde tanto el cine comunitario como el cine indígena tienen la posibilidad de poder acceder para poder generar ahí sus cortometrajes y sus películas. Esto es un poco la construcción que vamos haciendo, se arma y se desarma, porque estamos constantemente observando cuáles son las necesidades realmente del sector, del ciudadano, de lo que necesita la comunidad.
Generalmente caemos siempre más en la línea de la formación, porque estamos todavía fortaleciendo esos colectivos en conocimiento para poder llegar a esas líneas de fomento. Hace poco tuve una reunión con unas compañeras de la UBA que están haciendo la investigación. Un poco las líneas de fomento con el comunitario siempre chocan. El ENACOM ha tenido su lugar y sin embargo en las cuestiones burocráticas a veces cuesta muchísimo poder llevar adelante. Entonces es necesario poder construir escuchando, viendo qué es lo que necesita el ciudadano, qué es lo que necesita el colectivo, cómo hay una forma de poder acceder a esos subsidios y poder seguir construyendo. Obviamente que estamos en los peores de los momentos y tratando de que realmente poder salvarnos desde todos lados, porque realmente, por suerte, tenemos una política desde la provincia que ayuda y que acompaña a todo lo cultural en todos los aspectos, y con respecto al cine también. Así que vamos armando y desarmando de acuerdo a cómo se va forjando y cómo se va fortaleciendo. Pero sí es muy necesario sentirnos partes de un cine comunitario, sabernos que ese sector existe, porque a lo mejor a veces nos lleva a un espacio como que queda un poquito apagado, como bueno, los chicos de pocos recursos, ya verán, y me parece que no, que es necesario seguir peleando para tener nuestro lugar, para que nuestras películas hechas y construidas de forma comunitaria, en donde realmente nos nutre un montón con el contenido, tenga esa posibilidad de tener una buena técnica, una buena visibilidad, y no solamente quedarnos en que, si bien hoy por hoy vemos que las tecnologías están más a mano y hoy por hoy el celular nos ayuda a poder estar presentes en muchos espacios, bueno, siento que como políticas públicas necesitamos seguir pidiéndole también estar presente en las pantallas de exhibición, que nuestras obras se entiendan, se vean, para poder generar este espectador, que cuando el espectador llega al cine y ve esas obras, luego se dan cuenta de que hay un mensaje que viene desde adentro, desde la comunidad hacia afuera, que es una construcción realmente de información y de mensajes sentidos desde el corazón, desde donde se quiere contar. Cada uno de nuestros compañeros que estuvieron hablando antes y han tenido esas experiencias, nos ponemos con los ojitos brillantes, porque justamente esto nos genera motivación, el ver cómo uno llega con la búsqueda de trabajar el ambientalismo y se encuentra con que en el barrio hace falta hablar de otra cosa, porque están pasando otras cosas, y esto sale a través, y me siento fortalecido y pertenezco a este espacio en donde se me escucha, se me ve, y tengo la capacidad de crear y tengo la capacidad de estar presente. Así que realmente esto es lo que quería contarles un poco, cómo funciona desde aquí, desde Misiones, pero más que nada también hablo como integrante de la RAC, que realmente estoy muy orgullosa de todo el equipo, fuertemente agradecidas a las instituciones que se unen, a escucharnos, a conocernos, a vernos desde dónde estamos hablando cuando hablamos del cine comunitario, a sabernos que a lo mejor estamos haciendo cine comunitario sin saber que hacemos cine comunitario, porque todos hablamos de un cine hecho por la comunidad, con la comunidad. Así que bueno, no me quiero extender mucho más, porque siento que me encanta que esté la gente de México, porque hace poco con la Film Commission de aquí había visto un poco esta propuesta fuertemente hacia los pueblos indígenas, que también nosotros desde aquí, desde el IABIN, con estas líneas de formación, nos encontramos con una comunidad en Vía Guaraní con mucha necesidad de empezar a contar, pero ellos llegando hacia el instituto con la posibilidad de poder generar sus materiales. Y hoy existe el colectivo Arapiao, que es un colectivo que llegamos con las líneas de formación en el 2017, se consolidaron fuertemente, estuvieron hablando conjuntamente con Video en las Aldeas, que es una asociación civil que hay en Brasil, porque el Envía Guaraní no tiene mucha acción, va y viene, entonces es parte de su nación, es el Envía Guaraní, su nación es ser guaraníes, y hoy ellos son los que van transmitiendo sus propias herramientas, ellos van construyendo sus propias historias, y cambia, ¿no?, a lo que nosotros veníamos conociendo y sabiendo
cuando escuchamos a ellos, cuando los vemos con sus propias cámaras, realizando sus propias tomas de lo que ellos consideran, con el respeto también en su idioma, a veces hay cosas que no son traducidas, a veces son cosas que van registrando a ese abuelo, a esa abuela que trae una información y que se va perdiendo y que a lo mejor a través del audiovisual encuentran que eso queda en registro. Bueno, todas esas historias que tenemos, que nos pasa ahí, pues nos pone piel de gallinas y que nos gusta, es lo que forja sentir y decir, bueno, hacemos un cine comunitario, un cine indígena, en donde realmente viene desde adentro hacia afuera. Y bueno, las políticas públicas tienen que estar acompañando, tenemos que mostrar de que esto existe, toda la política pública, lo personal es político y de estar aquí presentes y haciendo esto es nuestra política. Entonces, bueno, felicitarles a todos, a todas, y arrimarles a seguir estando en conjunto, a tratar de seguir manteniendo fuertes esas redes. Hoy la tecnología nos trae esta posibilidad de que yo no llegué desde Misiones, quise llegar, pero es larguísimo, y no pude llegar, hay otras responsabilidades acá también, entonces no pude estar allá, pero bueno, esto, ahora estoy acá pudiendo charlar, no les veo la cara a todos ustedes, me veo yo, pero bueno, pero muy feliz, así que agradecida, y bueno, quisiera pasar la palabra y escuchar también a nuestros compañeros. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, compa. Sí, se fue el eco. Bien. Bueno, con eco. Puede ser. Bueno, le damos esta palabra a Oscar Sánchez, de la Red Mexicana de Comisiones Fílmicas, que está ahí con nosotros. Así que cuando quieras, Oscar, te damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Les cedo la palabra a Víctor Sotomayor, que es nuestro presidente, y nos va a hacer el favor de hacer la introducción. ¿Cómo están? Saludos desde México, un placer y muy agradecidos de habernos invitado a este encuentro. Quisiera yo poner un poquito el contexto, que es la Red MEXCOM, para quienes no sepan. Cuando varios de los comisionados salen por cambio de gobierno, algunos quedan o repiten en el siguiente ciclo gubernamental, y entonces mencionamos que estos son comisionados en activo. Y hay otros que por el mismo cambio o la sucesión no continúan en activo y se forma luego entonces un vacío, porque las personas que llegan, algunas no traen la preparación, y es importante para nosotros seguir con estas tareas, con los avances, sobre todo que en esta Red MEXCOM nos hemos propuesto como asociación civil emprender algunas iniciativas que no solamente favorecen a la industria cinematográfica, sino que ya empiezan a tener repercusión en las legislaciones, por lo pronto mexicanas, y algunas que ya están como modelo para exportación, que es el caso del tema que hoy nos ocupa y que mis compañeros lo van a presentar, y hay un video que se trabajó para que quedara en términos muy sencillos, cómo entenderlo, cómo digerirlo. Sin más preámbulo, para darle paso a mis compañeros, que ahorita será Eduardo Aburto, excomisionado de Guanajuato. Yo solo cierro esta intervención, desde luego con el firme propósito de contribuir, coadyuvar desde nuestra trinchera para fortalecer los lazos, lo cual ahora que estuve escuchando todas estas anécdotas de los ferrocarrileros y todo lo que hacen con estos cineclubs que se forman en diferentes latitudes, la comunidad crece y eso es muy bonito escucharlo. Es una hermandad y es una comunidad cinematográfica. Les mando un abrazo con mucho cariño y les cedo la palabra a Eduardo. Gracias. Gracias, Víctor, gracias. Y pues hola a todos y a todas, colegas y amigos de diferentes partes
de Latinoamérica, Iberoamérica, un cordial saludo. ¿Qué más nos toca? Reforzar, y más que reforzar es compartirles que la red Mexcom tiene sus inicios hace más de 10 años, ¿sí? Constitucionalmente ya estamos legalizados, ya estamos formalmente trabajando en México y en Iberoamérica. Más que nada, tenemos 4 pilares fundamentales, ¿sí? Uno de ellos es esto, la visibilización de los pueblos indígenas afrodescendientes, y eso es parte de lo que en nuestro vicepresidente ejecutivo, Óscar Sánchez, es el tema que trae. Green Screen, normativa, regulación, todo esto es pues es una encomienda muy fuerte. Por eso nuestro lema y nuestro eslogan es construyendo el legado fílmico de México, y queremos que esto se permee a nuestras regiones respectivamente, ¿no? Dejar un legado porque anteriormente pues alguien había o estaba antes que nosotros, y así va a suceder, ¿sí? Las nuevas audiencias queremos que tengan esa vocación y que tengan esa buena escuela para que podamos hacer cosas a favor de nuestras industrias cinematográficas y audiovisuales. Óscar, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias nuevamente, y aquí estamos a sus órdenes desde la red Mexcom, desde el estado de Guanajuato, en México. Muchas gracias, Eduardo. Me gustaría preguntar antes de iniciar de cuánto tiempo disponemos, porque tenemos preparado, como les comentó Víctor, un video. Entonces, para calcular más o menos todo lo que les voy a platicar. Oscar, son 15 minutos. Van 4. ¿15 minutos más? No, tienen 10 minutos más. 11. Y contando. Ok, entonces voy rápido. Precisamente, a raíz de todos los comentarios que han estado haciendo ustedes, precisamente aquí en México también se presenta una gran diferencia en el comportamiento o en el derecho y en las políticas públicas que se dan con relación a la cinematografía como actividad industrial y a la cinematografía como actividad comunitaria. Afortunadamente todo esto está legalizado, pero a la fecha no está lo suficientemente conocido. Entonces, a raíz de ahí, nosotros en la red Mexcom diseñamos un programa que se llama Visibilización de los Derechos Culturales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en y a través de la cinematografía. Con esta actividad la estamos basando en dos ejes principales. Uno es el análisis de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de estos pueblos, y esto con el objetivo de generar iniciativas que puedan enriquecer la legislación actual. Esto a fin de que se garantice y se fomente que los derechos culturales, que las voces de nuestros pueblos originarios sean conocidos, escuchados, divulgados y valorados en congruencia con esta gran diversidad que todos ellos tienen. Ese es un eje. El segundo eje es la visibilización precisamente de esta legislación que ya tenemos, y esto con la intención de garantizar certidumbre a toda la actividad cinematográfica, a la actividad cinematográfica en general, ya sea de carácter industrial o de carácter comunitario, porque como les comentaba, no es suficientemente conocida y tiene sus particularidades. A raíz de ahí, entonces, implementamos este programa y recientemente lo propusimos en la Red Iberoamericana de Comisiones Fílmicas, Red Iberofic, que permítanme una felicitación porque esta iniciativa sale de Argentina precisamente, y es hasta la fecha liderada por Argentina a través de la señora Carolina Cordero, y que está Dolores Montaño y todo el equipo, precisamente nuestro reconocimiento. Pues nosotros como Red Mexcom pertenecemos a la Red Iberofic. Propusimos el programa y afortunadamente ya se está iniciando. Entonces, para no abundar más en detalles, les vamos a presentar este video que esperamos les ilustre precisamente de qué se trata. Terminando el video, hacemos 2 o 3 comentarios y nos ponemos a su disposición. Si nos hacen favor de poner el video, por favor.
Yo soy el negro bandeño, sin cuatro números rosón, nací chime chiruto y de River de ping-pong, con mi calzoncito. El cine, ¿puede de verdad transformar la forma en que todo un continente se ve y se cuenta a sí mismo? Bueno, hoy nos sumergimos en una propuesta increíblemente potente de la Red Mexicana de Comisiones Fílmicas, una que busca precisamente eso: la identidad y los derechos culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes justo en el corazón de nuestra industria audiovisual. Y todo parte de una pregunta súper importante. ¿Quiénes están contando las historias? O mejor dicho, ¿cómo le hacemos para que todas las voces, de verdad, se escuchen? Vamos a meternos de lleno en esta nueva visión que busca incluir a las comunidades indígenas y afrodescendientes en el mundo del cine y la televisión. Para entender bien esta iniciativa, vamos a seguir un camino muy claro. Empezamos con los números, con la realidad demográfica que es imposible ignorar. Luego, exploramos el porqué, el desafío histórico. Analizamos la propuesta de un nuevo modelo de cine. Vemos un caso de éxito que prueba que sí se puede y cerramos con una visión de futuro, un futuro audiovisual que nos incluya a todos. Muy bien, vamos al grano. Para sentir la urgencia y la fuerza de esta propuesta, primero tenemos que entender la escala humana de la que estamos hablando. Y ojo, esto no es un tema de nicho o para unos pocos. Es una realidad demográfica gigante que define quiénes somos como región. Empecemos con este dato que es, potentísimo. 1 de cada 4. Pensemos esto por un segundo. Esto significa que, donde sea que estemos, una parte fundamental de nuestra identidad regional, de nuestra gente, tiene herencia africana. Y ese 1 de cada 4 no es un número abstracto, Se traduce en 133 millones de personas. Imagínense, 133 millones de historias, de tradiciones, de un orgullo que merece, que tiene que ser visto y escuchado. Estamos hablando del 20% de toda nuestra población. Y a esa cifra enorme hay que sumarle 58 millones de personas de pueblos indígenas, las raíces de nuestra tierra, un 10% vital de la población. Si hacemos la cuenta, ¡wow! Juntos son casi 1/3 de todo Iberoamérica. Una fuerza cultural y social inmensa. Miren este mapa, que lo deja clarísimo. Juntas, estas poblaciones, ¡wow!, representan a más de 800 pueblos distintos. O sea, que quede claro, no estamos hablando de minorías, para nada. Estamos hablando de una parte fundamental, esencial, del tejido social y cultural de toda la región. Pero, y aquí viene el pero doloroso, aquí es donde los números nos muestran una realidad muy, muy dura. Toda esa riqueza demográfica, esa diversidad cultural increíble, choca de frente con una desigualdad económica brutal. Y claro, ¿en qué se traduce eso? Pues en lo que vemos, o más bien en lo que no vemos en nuestras pantallas. Una falta de representación alarmante y cuando se aparecen muchísimos estereotipos. Y es justo ahí donde el cine se convierte en un arma de doble filo. Porque piénsenlo, tiene el poder de seguir repitiendo esa exclusión, esos prejuicios, o por el contrario, puede ser la herramienta más potente que tenemos para el cambio, para la reivindicación y, en definitiva, para la justicia cultural. Y que quede claro, hacer algo al respecto no es como que una opción. No, es un imperativo ético por varias razones clave. Primero, hay que saldar una deuda histórica, una deuda enorme en materia de derechos humanos con estos pueblos. Segundo, es una forma de alinearnos con los objetivos globales para reducir la desigualdad. Y tercero, y esto es fundamental, las instituciones tienen la responsabilidad de asegurar que las historias que contamos en el cine y la tele reflejen de una vez por todas la diversidad real de nuestras sociedades. Y aquí entran en juego las comisiones fílmicas, ¿no? Muchas de ellas, por cierto, son parte de la red Iberofic, que es la que está impulsando todo esto. Ellas están literalmente en medio de esta tensión. Por un lado, su trabajo es facilitar que se hagan películas y series, que se busquen locaciones espectaculares, y muchas de esas locaciones están en territorios originarios. Pero por el otro lado, tienen el deber, la obligación de proteger el patrimonio y asegurarse de que las culturas sean tratadas con respeto, con congruencia. El problema es que, históricamente, el camino ha estado lleno de baches. De verdad, ha habido un desinterés institucional de años, un desconocimiento total de las reglas que tienen las propias comunidades para filmar en sus territorios, huecos legales por todos lados, y todo eso, al final, genera una incertidumbre gigante, incluso para las productoras que de verdad quieren hacer las cosas bien. Ok, pero bueno, basta de problemas. ¿Cómo se ve una solución en la vida real, en la práctica? Pues para eso, vámonos a un caso de éxito que está de verdad marcando el camino para toda la región. Vamos a ver qué está pasando en México.
Miren, México ha dado unos pasos de gigante en esto. Primero, sacaron una nueva ley federal de cinematografía que, de entrada, ya reconoce explícitamente esta diversidad. Luego, crearon una legislación súper avanzada que protege el patrimonio cultural poniendo los derechos colectivos por encima de los individuales. Y no se quedaron ahí, ¿eh? Llevaron este modelo a foros internacionales como un ejemplo a seguir. Y lo mejor de todo es que esto no se quedó en el papel. No es solo teoría. El programa ECAMC es la prueba de que funciona. Desde 2019 han apoyado más de 95 proyectos. ¡95! Y con eso están impulsando la diversidad, ayudando a preservar lenguas y, súper importante, fortaleciendo la identidad de las creadoras y los creadores de estas comunidades. Entonces, inspirándose en casos de éxito como el de México, la propuesta es replicar este modelo en toda Iberoamérica. Y no es una idea al aire, ¿eh? Hay una hoja de ruta súper estratégica, muy clara y con acciones bien concretas. El primer pilar de esta hoja de ruta es proponer. ¿Qué significa? Pues muy simple. Dejar de esperar a que el cambio suceda solo y pasar a la acción. Se trata de diseñar mecanismos para que los derechos culturales estén siempre en primer plano. El segundo es facilitar. O sea, no es solo proponer, es darles las herramientas, las estrategias prácticas, para que sean las propias comunidades las protagonistas de sus historias, de su cine. Tercero, vincular, importantísimo. Porque un esfuerzo aislado, pues, no llega muy lejos. La clave aquí es crear alianzas fuertes, ¿no? Con ministerios, con centros culturales, con ONGs, todo para que el impacto de cada proyecto sea mucho mayor. Y el cuarto y último pilar es diagnosticar. Porque para cambiar las cosas de verdad, necesitas datos. Necesitas saber dónde estás parado. Recopilar datos duros es lo que permite crear políticas públicas inteligentes, que de verdad funcionen y generen un cambio que dure. Y todo esto se organiza en un plan de 4 fases súper concretas. Primero, se crea una mesa de trabajo regional. De ahí, en los siguientes meses, se diseña todo el plan estratégico. Después, a la acción. Se implementa el programa, se lanzan proyectos piloto, se crea un catálogo digital. Y por último, una fase que nunca termina, la de sostenibilidad, para asegurarse de que todo esto tenga un impacto real y a largo plazo. Así que bueno, ya vimos el problema, vimos que hay soluciones que funcionan y vimos que hay un plan para llevarlas a toda la región. Al final todo se resume en un llamado a la acción. Y esto nos lleva a la pregunta central de toda esta propuesta. ¿Por qué es tan clave visibilizar estas formas de ver el mundo? Miren, la respuesta va mucho más allá de la logística. Es una cuestión de justicia, ¿sí? Pero sobre todo es una cuestión de construir una industria cinematográfica infinitamente más rica, más auténtica y más poderosa para nuestro futuro. Así que la visión final es clara y es una invitación a la acción. La propuesta es que la Red Iberoamericana de Comisiones Fílmicas, la Red Iberofic, se convierta en el motor de este cambio, en una fuente confiable que impulse un desarrollo responsable y que ayude a tejer una nueva narrativa audiovisual, una donde, por fin, todas las voces de Iberoamérica sean las protagonistas. La propuesta, como ven, ya está sobre la mesa. El camino está más o menos trazado y los ejemplos nos demuestran que sí, que es posible. Así que la única pregunta que nos queda en el aire es, con tantos mundos por descubrir, con tantas voces que están listas para contar, de verdad, ¿qué historias estamos esperando? Bueno, no sé si me escuchen, en este caso, como se dieron cuenta, realmente no es una presentación, realmente es una invitación que les estamos haciendo. Esa mesa de trabajo a la que refiere el video ya se está integrando precisamente en la red Iberofic con los representantes y las representantes de las comisiones fílmicas de sus países y estados. A partir de ahí vamos a elaborar algunas herramientas y ya se pondrán en contacto con cada una y cada uno de ustedes. Pues estamos convencidos de que con la participación de ustedes no únicamente se enriquecerá esta actividad. Aseguramos que son sus voces las que le podrán dar congruencia a esta actividad y también, por supuesto, mantenerla viva en este caso. Entonces, concluimos agradeciéndoles a nombre de Víctor, a nombre de Eduardo y de las y los integrantes de la red MEXCOM la invitación que nos hicieron a este fabuloso encuentro y, por supuesto, nos mantenemos a su disposición deseándoles el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, Oscar, Eduardo, Víctor, por compartir ahí esa red allá de México.
claramente hay una invitación y la escuchamos, así que vamos a estar atentos a poder participar. Quería preguntar a la producción cómo estamos de tiempo. No hay tiempo. Bien, ya estamos. Entonces no podemos abrir ninguna pregunta, nada. Una pregunta. Una pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta acá a los presentes? No quieren. Muchas gracias. Muchas gracias. Viva el SIDA comunitario. Ahí va. Muchas gracias a todos los que participaron y por acercarse a compartir con nosotros. Disculpen, pero bueno, no, en realidad agradecer con extensión, digamos, la participación, la presencia, el testimonio también de las experiencias, de los proyectos que se vienen desarrollando como políticas públicas, ¿no? En cada uno de sus estados provinciales, municipales. La realidad es que desde el sector comunitario venimos trabajando mucho con ustedes también, tratando de acercarnos, de involucrarlos, de que conozcan, de que sepan, y cuando encontramos actores, actrices institucionales, ¿no? Que nos escuchan, que nos dan un lugar, que nos permiten el diálogo, que interactúan, ¿no? Y que empiezan a dialogar con nosotros, para nosotros tienen muchísimo valor. Quiero que lo sepan, son ustedes representantes y referentes que por primera vez en la historia de nuestro cine comunitario en la Argentina nos están dando un reconocimiento como sector y están entendiendo también el valor político-cultural que significa nuestra propuesta en términos de desarrollo de políticas públicas, ¿no? Así que bueno, agradecerles muchísimo también a los compañeros de México con esta iniciativa que ha logrado sintetizar también en buena medida buena parte, digamos, de lo que venimos conversando, del por qué y el para qué hacemos este tipo de propuestas. Y la realidad es que en este momento de crisis que estamos viviendo, de crisis de valores, de crisis de identidades, de legados también, en términos de tradiciones culturales, de tradiciones políticas en las que veníamos viviendo, entendemos que la apuesta por lo comunitario es una apuesta que tiene que ver con darle sentido a una propuesta de futuro, ¿no? De poder entender cómo lo comunitario, lo común, sigue teniendo un valor y un peso fundamental a la hora de imaginarnos como sociedad. Entonces, bueno, simplemente creo que todos y cada uno de ustedes han reflejado eso como autoridades, como representantes institucionales. Y bueno, contarles, quería decir eso, más que una pregunta, que sepan que realmente para nosotros como red, su testimonio y su apuesta por este cine es muy importante. Eso nomás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y damos finalizada este conversatorio. ¿Sí? Nos vemos. ¿Cómo sigue el cronograma? ¿Podemos anunciar? Ahora viene la apertura del encuentro. Muy bien. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, simplemente quiero saludar a todos, a todas, que sean una hermosa jornada hasta finalizar y que esas películas se disfruten hoy. Hoy, mañana y todos estos días. ¡Que viva el cine comunitario, gente! Linda mesa, muy buena. Está para varias cosas para seguir charlando. Obvio, sí, obvio. Es que es más, pero primero, viste, me queda como, uy, Tiraron unas que ya van a resonar en la red. Gracias, Oscar, gracias, Eduardo. La verdad que un placer verles las caras, porque había visto el videito. Estamos en contacto, sigamos creciendo, fortaleciendo. Un abrazote de cero. Gracias, bonito día. Adiós. Los despido yo. Compas, vamos a hacer una foto con nuestros expositores también. Si quieren acercarse, los